un día como cualquier otro para Mateo. Mateo se levantó por la mañana después de escuchar varias veces el despertador, de callarlo. Ya sabes, esa opción que tiene de no me molestes despertador, pero a los 10 minutos el despertador insiste y otra vez no me molestes, pero él va a insistir, ¿verdad? Hasta que nos levantemos. Así Mateo se levantó, se metió a bañar, se arregló, bajó a desayunar con su familia, los niños corriendo, listos para irse a la escuela, y Mateo desayunando, arreglando su portafolio, listo para irse a su trabajo. Y Mateo tenía todo listo, todo preparado antes de salir de casa. La esposa le dijo: Mateo, no te olvides, cuando regreses a la casa, antes de llegar, pues llegas al Oxxo y me compras tal y tal y tal, y llegas con mi mamá y me traes tal y tal y tal. Y ya sabes, todos esos mandaditos pequeños que nos encargan nuestras esposas cuando regresamos, antes de regresar a casa. Y Mateo se fue contento con sus hijos, como lo hace de costumbre. Los dejó en el colegio y llega Mateo por ese, ¿cómo le podemos decir? Ese sabor del cielo, ese café. Porque sí sabes, ¿verdad? Que sin café es imposible agradar a Dios. Y entonces Mateo llega por su café. ¿Y qué tal, señor Mateo? Lo saludan. ¿El café de siempre? Sí, lo de siempre. Se lo sirven, agarra su periódico, el Jerusalén Post, ahí, y llega a su oficina, se sienta, está con su café, su periódico, las noticias del día. Él está listo, él está preparado. Esa es su rutina. Él tiene un trabajo muy estable, trabaja para el gobierno. De hecho, es como ahora el SAT, ¿verdad? Él es recaudador de impuestos. Y él está sentado disfrutando su café, su periódico. Está a punto de empezar su día, a cobrar impuestos. Él tiene una buena posición económica, social. Sí, odiado por algunos, pero amado por otros, como siempre pasa. Pero él está tan contento, él está en su rutina, seguro, confiado. Tiene arreglado su futuro económico, tiene su seguro de gastos médicos cubierto, tiene su seguro de vida, tiene todo listo el Señor. Pero de repente nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 13, que Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. Y mientras caminaba Jesús, vio a Mateo, a Leví. ¿Sí lo tenemos? Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Y Jesús lo ve, le echa de esas miradas que Jesús nos echa cuando estamos en todos nuestros rollos, ¿verdad? Y él no se intimida. Jesús no se intimida por un cobrador de impuestos. Jesús no se intimida por una persona que está tan ocupada y tan bien establecida en su vida. Él lo ve, y generalmente cuando Jesús ve, hay ocasiones que dice que nos ve con amor. Yo me imagino que lo vio tan seguro, tan pleno, tan confiado, tomando su café, listo para trabajar. Lo vio, pero vio algo más. Vio eternidad, vio propósito, y le dice: Leví, sígueme y sé mi discípulo. Nada más. Imagínate, Mateo voltea y dice: ¿qué? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Qué significa ser tu discípulo? Y sobre todo, ¿qué garantías tengo de ser tu discípulo? Porque te voy a seguir ¿a dónde, Señor? Y entonces yo necesito una garantía. ¿Y qué me estás ofreciendo para dejar esto tan seguro que yo tengo? Y Jesús, yo me imagino que le dijo: te ofrezco solo
una incertidumbre garantizada. Incertidumbre. Sígueme, Mateo. Pero es que no sé nada, Señor. No sé a dónde, sígueme. Estar seguros de Dios significa estar inseguros en todos nuestros caminos. No sabemos lo que nos pueda traer un día determinado. Por lo general decimos esto con un suspiro lleno de tristeza. Sin embargo, más bien debería ser la expresión de unas emocionantes expectativas. Sígueme. Pero lo desconocido nos asusta. Y nosotros generalmente queremos certidumbre, garantías de que todo estará bajo control. De hecho, nos encanta decir que Dios tiene todo bajo control, porque nos encanta la certidumbre, incluyendo en nuestra vida espiritual. Sin embargo, una de las dimensiones de fe incluye abrazar la incertidumbre. ¿No fue lo que le pasó a Abraham cuando Dios le llamó y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela? Mira cómo lo explica el autor de Hebreos en el 11:8. Dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber, incertidumbre, sin saber a dónde iba, solo porque Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde? Luego te digo, luego sabrás. Incertidumbre. No es lo mismo. Ahí en el versículo anterior nos explica el autor de Hebreos que fue lo que sucedió con Noé. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas. ¿De qué cosas? Que nunca antes habían sucedido. ¡Wow! Dios le dijo: va a caer agua del cielo. Dios está bromeando conmigo. En los tiempos de Noé nunca había caído agua del cielo. Y no solamente va a caer agua del cielo, Noé, sino que va a caer tanta agua que se va a inundar todo. Ay, no, yo creo fueron las enchiladas que me comí anoche. Noé está escuchando cosas que nadie había escuchado, que la lógica no daban. Incertidumbre es esta parte de la fe a la que Dios nos está llamando sin decirnos todo lo que va a suceder. Pero a nosotros nos encanta saber todo. De hecho, cuando algo no funciona o algo fracasa en nuestras vidas, decimos, oramos: Señor, dime por qué. Y estamos en esta etapa de incertidumbre. Y si te das cuenta y has caminado un poco de tiempo con Dios, sabes que Dios muchas veces no te va a contestar. ¿Por qué? Simplemente te dice: sígueme. El camino a lo extraordinario se llama incertidumbre. Si hablamos de la fe de Abraham, de la fe de Noé, de la fe de grandes personas que lograron grandes cosas en la Biblia, aún hoy en día, pero debemos comprender que ese camino a lo extraordinario, a la grandeza de Dios, a lo que Dios ha establecido como un propósito eterno para nuestras vidas, incluye incertidumbre, y que no vamos a tener cada detalle de parte de Dios escrito para nosotros para darnos paz. A veces no hay paz. Es dentro de la fe donde no tenemos paz, donde a veces es un camino de incertidumbre, donde sí hay una paz de nuestra salvación, sí hay una paz de saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida. No tengo incertidumbre en cuanto a mi condición eterna. Eso está seguro y establecido por el pacto de Jesucristo con Dios. Pero sí hay una incertidumbre, si hay cosas que me quitan el sueño, si hay cosas que no me dejan dormir, de las cuales Dios me ha dicho: sígueme, y yo no comprendo totalmente.
Y entonces me duele el estómago, entonces me duele la cabeza y entonces no puedo dormir. ¿Por qué? Porque soy un ser humano que vivo en esta etapa de fe que incluye incertidumbre, pero que Dios me dice: sígueme, sígueme. Es desafiar la comodidad, el status quo, es mudarse a países extraños, es construir barcos en el desierto. Es traer a nuestros hogares la gracia y el amor de Dios de una manera diferente, no establecida por lo que la sociedad nos dice, sino por lo que el Espíritu Santo nos guía. Los que abrazan esta dimensión de fe no necesitan seguridad o saber qué será el próximo paso o recibir garantías. Ellos están conscientes quién los llamó y quién fue el que dijo: sígueme. Así que Mateo escuchó, sígueme. Acto seguido, Mateo se levantó y lo siguió. Es todo lo que dice el texto, no dice algo más. No hay evidencia de que tuvo un encuentro previo con Jesús y Jesús le explicó los alcances. Jesús le explicó todo lo que significaría ser su discípulo. Él simplemente le dijo: sígueme. Y el otro se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Nosotros buscamos la oración que nos asegure una respuesta de Dios. Enséñame la oración que me asegure que Dios me va a responder. Queremos el paquete de bendiciones garantizado. Pero ¿cómo respondió Mateo? Versículo 14. De nuevo, ¿qué dice? Si me lo pueden poner. Jesús le dijo: sígueme. Siguiente. Mateo Leví se levantó y lo siguió. Dice el 14c en su última parte. Levantándose, le siguió. Sígueme. Como una persona que tiene ya su seguridad garantizada, que tiene una posición en la sociedad garantizada, ¿cómo es posible que deja todo y lo sigue? Ese no es posible a menos que tengas un encuentro real con la persona de Jesucristo. Ese no es posible por medio de una religión dominical. Ese no es posible simplemente por escuchar y acumular información bíblica y de quién es Dios. Es cuando tú tienes un encuentro con la persona divina de Jesucristo que seduce tu corazón, que seduce tu mente, que seduce todo tu ser. Y aunque no tienes todas las respuestas y toda la información del futuro, sabes que Él es Dios y que Él tiene un propósito eterno, que Él es bueno siempre y que pasarán cosas de las cuales tú y yo no tenemos el control, y parece en ocasiones que ni Dios mismo lo tuviera. Sin embargo, Él está sentado en su trono y gobierna con autoridad, y cuando Él dice: sígueme, entonces toda mi confianza, toda mi esperanza, toda mi vida, todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo van encaminados a obedecerlo a Él, porque Él tiene un futuro glorioso para mí. Eso es porque Él respondió. ¿Estás listo para responder a un Dios diferente del que te habías imaginado? ¿Estamos listos para responder a un Dios diferente del que nos habíamos imaginado? A veces hablamos de Dios, del Dios del orden, del Dios de las cosas muy ordenadas, muy cuadradas. Y yo creo en el Dios del orden, pero creo en el Dios que de repente un día
Un día en que yo no lo medí, un día en que yo no lo busqué, un día en que yo estaba ocupado en mis cosas y satisfecho con lo que hacía, Él pasó por ahí y me dijo: sígueme. No hay orden en la sucesión de eventos, no hay una lógica correcta ni religiosa ni humana. Es simplemente que el dador de vida, el creador de todas las cosas, le plació, le dio la gana pasar enseguida de mí, y Él tiene todo el derecho para decir: Luis, tú sígueme y sé mi discípulo. Y yo lo escuché, yo lo oí, me levanté y dejándolo todo, yo lo seguí. No sabía qué me esperaba, no sabía qué me enfrentaba, pero sabía quién era el que me llamó. Él es Jesús. Entonces Mateo se levanta, Mateo va, Mateo no pregunta. Y yo creo en el estudio bíblico sistemático. Yo creo en la organización y en la administración. Yo creo en la proyección. Yo creo en todo eso. Pero llega un punto en mi fe donde es simplemente: me levanto y dejo mis formas, dejo lo aprendido, dejo lo sistemático, y simple y sencillamente yo le sigo. Hace unos días estaba en Juárez y un ministro un poco más joven nos preguntaba a mi pastor y a mí, y me decía: ¿cómo toman esta decisión de abrir otro lugar? ¿Y cómo es esta proyección en lo financiero? ¿Y cómo mide las entradas de la iglesia para saber qué te va a dar estar manteniendo un lugar para luego abrir otro y tener otro? ¿Y cómo lo haces? ¿Qué programa hay para eso? Y sí, le dije: mira, ya lo hemos proyectado y siempre sale negativo. O sea, no es que no hayamos hecho el ejercicio lo hacemos porque no queremos ser negligentes, pero queremos que quede constancia de que no se puede, no es posible. Es simplemente que Él pasó un día por enfrente de nosotros y dijo: sígueme. Y simplemente te levantas, dejas todo ahí, dejas tu lógica, dejas tu experiencia y dejas todo en el llamado. Tal vez experiencia te sirve cuando ya estás allí, pero no para levantarte de la silla, no para dejar lo que tengas que dejar, no para morir a ti mismo, ir a la cruz y ser semejante a Él en su muerte. Y todos queremos experimentar resurrección. Todos queremos experimentar este poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Todos queremos experimentar lo extraordinario y lo milagroso. Todos queremos ver el mar abrirse y ver a los ciegos ver y a los cojos caminar. Todos queremos ver a Dios obrar y ver su gloria entre nosotros. Pero va a requerir el camino para llegar ahí, abrazar esta parte de la fe que se llama incertidumbre, donde yo no tengo todas las respuestas, donde por mucho conocimiento que yo tenga de quién es Dios, no podré saber quién Él es hasta que yo me levante y lo siga, hasta que yo experimente en ese momento la realidad de la fe, de la resurrección, que si Él no viene, que si Él no obra, que si Él no opera, yo estoy incapacitado para echar mano de otra cosa. Donde no hay plan B, donde no hay un as bajo la manga. Él simplemente dijo: sígueme. Y yo dejé todo. Y eso sucede en los hogares que son restaurados, donde dejamos el egoísmo, la apatía, donde dejamos nuestra condición religiosa a un lado y nuestros esquemas tan cerrados de juicio y de legalismo, y empezamos a expresar el amor de Dios al humillarnos, al quebrantarnos, al ser transparentes y genuinos, y seguimos a Dios en esta realidad. Es cuando nos levantamos y lo seguimos. ¿Estás listo para responder a un Dios diferente al que te habías imaginado? Nos agrada más un Dios tipo marioneta.
manejado por los hilos de la religión, que pensar en una vida de fe que incluye incertidumbre. Al ver el libro de los Hechos, al ver lo extraordinario de Dios, si me puede ayudar el piano, por favor. Al leer el capítulo 1 y capítulo 2, te das cuenta que no se puede planificar un Pentecostés. No se puede planificar un Pentecostés. El capítulo 2 del libro de los Hechos nos muestra una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Pero el capítulo 1 nos muestra una iglesia que abraza la incertidumbre que viene por la fe. Hay incertidumbre que nos puede matar. Hay incertidumbre que te agobia y te destruye, te enferma. Hay incertidumbre que no viene de Dios, pero hay una incertidumbre que es parte de la fe cuando Él dice: sígueme. Y están los discípulos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Están con Jesús en la despedida. Sus últimos momentos con Jesús. Yo no sé cómo estaban todos ellos. Ahí estaba Mateo. Él me dijo que lo siguiera. Y yo vi por 3 años su gloria. Yo vi a muertos resucitar. Yo estuve ahí cuando multiplicó los peces. Yo estuve ahí cuando Él liberó al gadareno. Yo estuve ahí. Pero pasé por incertidumbre cuando lo dejé todo. Pero ahora Jesús se va de nuevo y vuelve a causar incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? Ya te vas. Y entonces Jesús empieza a elevarse. Ay, jole. Empieza a elevarse. Y ellos están. Ya se va. ¿Qué vamos a hacer? Y luego aparecen dos hombres con vestiduras blancas y les preguntan, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Pues porque no sabemos qué más hacer. Pero les explica, les recuerda: Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Sí, pero ese no resuelve mi problema de hoy. Ese no resuelve lo que tengo hoy como un problema en mi casa, en mi matrimonio, en mi salud o en mi economía. Ese no resuelve. Nos vuelve a dejar otra vez con incertidumbre. Pero como es una incertidumbre causada y alimentada por Dios mismo, ellos toman una decisión. Ellos se van a este lugar en lo alto, a este aposento alto, a este segundo piso de una casa, y empiezan a orar. Y empiezan a orar con gran intensidad. Oran, ayunan, porque ellos saben quién los llamó. Cada uno de ellos en lo individual, no en lo colectivo, en lo individual fue llamado. Sígueme, sígueme, sígueme. No fue colectivo, fue individual. Pero todos suben con esta mentalidad, con esta esperanza, con esta incertidumbre de fe que los lleva a la oración. No a dictarle a Dios qué hacer y cómo hacerle, porque nosotros en nuestro deseo de certidumbre, nuestras oraciones van: Señor, yo quiero que hagas esto.
y quiero que lo hagas así, y quiero que me des esta señal. La incertidumbre de fe no funciona así. Funciona como Abraham, como Noé, como los 12, como Sara, como Esther, como Ruth. Yo te voy a seguir. Tú eres el que llama, yo soy el que sigo. Dios no nos sigue a nosotros, nosotros lo seguimos a Él. Pero en mi oración yo quiero que tú me sigas, que tú obres así tal día, porque yo ya no aguanto. Y pasa el día 1 y ellos están orando, y día 2 y ellos están orando, y día 3 y ellos están orando, y día 4 y ellos están orando. Y mientras más oras sin la respuesta, puede venir paz, pero te va a acompañar incertidumbre. Incertidumbre te puede también engañar de decir: a lo mejor no estoy orando correctamente. No hay oraciones incorrectas. No existen oraciones incorrectas. Puede engañarnos nuestro pensamiento para decir: es que tal vez no estoy diciéndolo como lo debo decir, o como hace años, ¿verdad? Insistían tanto en que tenemos que ser tan específicos con Dios, de decirle de qué color. No hay oración incorrecta, porque Él ve el corazón. Un corazón contrito y humillado Él no despreciará nunca. Es la fe de un niño que se acerca. Es la fe de un siervo que ve la mano de su Señor. Él sabe que está seguro, que está confiado, que hay eternidad en su Señor, aunque no comprenda en circunstancias cómo es que va a operar. Así que están ellos orando, llorando, y incertidumbre va creciendo. Es esta realidad espiritual. ¿Cómo es que crece la fe y crece incertidumbre? Porque crece agonía. Es la agonía de la cruz, es la agonía de Getsemaní, es la agonía de Jesús sudando grandes gotas de sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo sé que tú eres bueno, pero hay incertidumbre de fe que alimenta mi pasión por Dios, mi deseo por Dios, que alimenta mi deseo por oración, por ayuno, por una vida consagrada. No para robarte a ti y sacarte una bendición por mi angustia. Es que estoy angustiado porque mi angustia en ti encuentra satisfacción. Y ellos están orando, llorando. Es esa oración que persiste por un matrimonio, por un hijo perdido, por una condición donde estamos desahuciados, tal vez por un médico, o por el banquero, o por el especialista que dice: no se puede. Ya lo proyectamos y no se puede. Sí, pero Él dijo: sígueme. Así que voy a orar y voy a persistir y voy a insistir hasta que venga de su presencia ese refrigerio, esa gloria. No 15 minutos que me saquen de mi problema. Yo quiero ver tu gloria. Ellos insisten hasta que en el capítulo 2 inicia diciendo, en el versículo 2: de repente. ¿Cómo? Ellos no sabían el de repente. Tú y yo ya lo sabemos porque pues ya lo hemos leído. Después de 10 días, de repente. Ese de repente puede llegar mañana, puede llegar pasado, dentro de 10 días o 10 años. Esos de repente van a alcanzar a nuestra generación pasada, a nuestra generación, que viene atrás. Hay de repente es que yo no voy a disfrutar, pero estos jóvenes sí las van a disfrutar. Como tú y yo disfrutamos de repentes que sembró otra generación, que llegaron aquí a Nuevo León a sembrar el evangelio. Este de repente no es obra de un hombre,
es de muchos que vinieron atrás y con lágrimas sembraron el evangelio en esta tierra. Y hoy disfrutamos de repente por alguien que vivió el camino de la incertidumbre, el camino del rechazo, el camino de la oposición, el camino de no sé cuándo ni no sé dónde. Pero yo sé que hay un de repente. Y de repente dice, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso. Ellos están orando y de repente llenó la casa donde estaban sentados. Viene la promesa del Espíritu Santo. Ahí está Mateo, ahí está Pedro, ahí está Juan, los llamados, los que dijo sígueme, y están llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Y empiezan a hablar en otros idiomas. Era el día de Pentecostés. Era el día en que muchos venían a Jerusalén para festejar Pentecostés. Venían de lugares lejanos donde se hablaban otros idiomas, pero Dios lo había planeado todo, porque Dios gobierna. Esta incertidumbre termina en un de repente planeado por Dios para un día específico. De repente los capacitó para eternidad, porque hablaron otros idiomas y Dios no les dejó en el aposento alto. Ay, disfruten aquí, ay, qué padre, mira, yo hablo este idioma y tú, no, yo otro. Pues qué padre, sí, aquí nos quedamos. No, bájense del aposento, bajen al primer piso, bajen a un mundo que los necesita y empiecen a hablarles en su idioma. Dios no hizo que todos ellos aprendieran hebreo. Dios no dijo que tienen que aprender el idioma de los judíos para conocer a Jesús. No, iglesia, conoce el idioma de ellos para que les presentes a Cristo en su idioma. Por eso Mateo lo conocía muy bien este principio, porque cuando él lo siguió, él invitó a Jesús a su casa y hizo una gran fiesta. Y ahí estaban todos sus compadres, los del SAT. Ahí estaba toda la raza, dice que pecadores de todo tipo, de todo sabor. Ahí estaban cotorreándole en casa de Mateo, y Jesús estaba hablando en su idioma. Él descendió del cielo para hablarme en mi idioma. ¿Cómo yo entiendo esta gloria y esta gracia? Ellos bajan y comparten el evangelio en el idioma de cada uno, y miles, literal dice el libro de Hechos, miles escuchan el evangelio y son enviados como la primer ola de misioneros llevando el evangelio. ¿Por qué? Porque algunos abrazaron incertidumbre. No sé todas las respuestas, no sé cómo va a operar Dios en cada momento específico de la vida, no sé. Lo único que sé es que mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Él es glorioso, Él es la gracia, Él es el sol de justicia, Él es la eternidad, Él es lo que me satisface. Pero hay algo en planeta Tierra que me va a tener sujeto a incertidumbre por mi fe en Él. Pero un día empezaré a vivir de repentes y de repentes y de repentes que tienen un propósito eterno, que yo no comprendía, que me trascienden a mí, y mi bendición trasciende los propósitos de Dios a un mundo que está necesitado por Jesucristo. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Es por eso que vamos a otro lugar. No porque queremos un lugar, porque queremos a Cristo.
porque queremos el de repente que toque nuestra ciudad, el de repente que restaure a nuestros jóvenes, a nuestros matrimonios. Queremos el de repente de una iglesia llena del Espíritu Santo, que puede hablar el idioma de la gente, gente alivianada y normal, que abraza, que ama, que se desgasta, que no hace énfasis en un vestuario, en un lenguaje eclesiástico, sino que hace énfasis en el único y glorioso Dios Jesucristo, el único dador de vida, quien es suficiente para salvar y para amarte, y que te hable en tu lenguaje, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él es Dios, Él ha venido por ti y por mí, y eso es lo que predicamos. Eso es lo que compartimos. Que no quede duda, que no quede ni la menor duda. Hay incertidumbre. Convivencia familiar inició en incertidumbre y seguirá en incertidumbre. No está fundada en hombres ni en deseos de hombres. Y nos queda muy claro: iniciamos San Agustín sin un peso, seguimos sin ningún peso. Pero ¿qué crees? El próximo domingo estaremos en San Agustín. ¿Por qué? Porque Él nos llamó. Es todo lo que yo sé, es todo lo que yo conozco, es todo lo que me llena y me satisface. Por eso el apóstol Pablo dijo: me he propuesto no saber nada entre ustedes más que a Cristo y a este crucificado. Él es la gloria de Dios, Él es el unigénito del Padre, Él es la excelencia del cielo, Él es único y suficiente. Pero en esta incertidumbre yo quiero y veo que vienen de repente, y lo quiero para mi vida y para mi casa. Lo quiero para mi familia, para mis hijos, para la iglesia. Lo quiero para esta bella ciudad. Un de repente, un de repente. Pero en lugar de perder el tiempo en oraciones que le están diciendo a Dios qué hacer y cómo hacerlo, ¿por qué no oramos a la manera bíblica? ¿Por qué no nos metemos con Él y simplemente persistimos en su presencia? Queremos ver tu gloria. Y si ese es tu deseo, quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo. Que te pongas de pie conmigo. Incertidumbre. Tal vez estás pasando de manera personal por un momento de incertidumbre. No te confundas, no es que te falta fe. Es normal la incertidumbre de la fe. Pero ¿quién te llamó? ¿Quién te dio vida eterna? ¿Quién te trajo hoy a este lugar para escuchar su palabra y percibir su amor y su presencia? Es el mismo. Es el mismo, como cantamos, que abrió las aguas para Moisés. Es el mismo que estuvo con estos jóvenes hebreos en este fuego, en este horno de fuego. Es el mismo que llamó a Mateo. Es el mismo de la pesca milagrosa. Es el mismo. Es el mismo que hoy pasa al lado de nosotros, tengamos 30, 40 años conociéndole o apenas el primer día de escucharle. Es el mismo que hoy nos dice: sígueme. Y al final de la historia, cuando Jesús está en casa de Mateo, los fariseos empiezan a criticarlo. ¿Por qué se junta con esos pecadores? Oh, si fuera cristiano no haría eso de juntarse con Mateo y entrar a esa casa. Y Jesús contesta:
es que no son los sanos por los que he venido. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y este sencillo versículo nos muestra por qué Mateo se levantó y lo siguió. Porque cuando lo vio, Mateo dijo: yo estoy perdido, yo estoy enfermo, yo soy pecador. Yo estoy satisfecho con muchas cosas en la vida que he hecho. Pudo decir Mateo: mi posición económica, social, mis logros académicos, intelectuales, religiosos. Pero cuando yo lo vi, yo sabía que estaba incompleto. Y entonces él me dijo: sígueme. Y yo lo seguí. Y yo lo seguí. Es una actitud en el corazón muy personal en la que tú y yo hoy nos enfrentamos. Es muy personal. Tú sabes que Él te está llamando a una vida diferente, a una vida cristiana diferente, a un Dios no dominical, religioso, que es manejado por los hilos del dogma y del legalismo. Él vive en luz inaccesible. La tierra es apenas estrado de sus pies y los cielos no pueden contener su presencia. No es la oración correcta, es el corazón correcto, contrito, humillado. Yo me levanto, yo dejo todo y yo te sigo, porque tú eres el dador de vida, porque tú eres Dios, porque tú tienes autoridad sobre mi vida, porque tú hablas, los océanos te obedecen, las estrellas te obedecen. Yo te obedezco con una satisfacción plena, sin quebrarme la cabeza. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entiendo perfectamente por tu Espíritu Santo quién eres tú y a lo que me estás llamando. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos como individuos, aquí estamos como iglesia. Aquí está mi casa, mis hijos. Aquí estamos, Señor. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Y te seguiré todos los días de mi vida. Mi vida es tuya. Tú eres mío, hoy y siempre. Y me alegraré en las batallas, como hemos cantado. Y si estás en la incertidumbre de la enfermedad, estás en la incertidumbre hoy del problema financiero o familiar, estás en la incertidumbre, pero crees. Estas no están peleadas, son parte de lo mismo. Hoy te animo a levantarte en un sentido espiritual y seguir a Jesús. Y seguir a Jesús y encontrar satisfacción en Él, plenitud en Él, descanso en Él, gozo y paz en Él. Queremos ver tu gloria, Señor. Gracias. Hoy terminamos un ciclo aquí, Señor, pero no terminamos de verte a ti. Hoy caminamos a otro lugar. Hoy vamos por otro propósito más. Y te damos gracias por tu gloria, por tu amor, por tu bondad. Ven a nuestras familias,
Ven a nuestras casas. Hoy nos levantamos y te seguimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.